Baiona. En la parte sur de la ría, y formando ría propia, se encuentra Baiona. En la actualidad es un conocido enclave turístico, ya que con su amplia bahía y excelente clima, se ha convertido en un importante lugar de veraneo. Destaca sobre todo la fortaleza de Monterreal, donde se ubica el castillo medieval del Conde de Gondomar, hoy convertido en Parador Nacional de Turismo. Todo el complejo está fortificado con murallas que se conservan en perfecto estado y que han protegido a la ciudad de Baiona durante siglos. Desde el castillo se divisa una amplia panorámica de la ciudad y en especial de su puerto, dedicado principalmente a las embarcaciones deportivas y de recreo. El carácter turístico de Baiona también se ve reflejado en los edificios de apartamentos, que se sitúan junto a las playas que bañan toda la zona. En sus estrechas calles fluye la vida de esta pequeña ciudad. Todo el casco antiguo está declarado de interés histórico-artístico, limitando la altura de los edificios, muchos de ellos de piedra y granito. Entre sus edificios más importantes se encuentra la iglesia de Santa María, construida en el siglo XIII en estilo románico. Baiona fue testigo de excepción de la llegada de la carabela La Pinta, que traía la noticia del descubrimiento de América, convirtiéndose así en la primera villa europea en tener conocimiento de la hazaña de Colón. En la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento, se construyó una réplica de la nave, que se encuentra hoy en el puerto de la ciudad. Baiona refleja con orgullo tan especial acontecimiento, exhibiendo numerosos monumentos y placas conmemorativas que hacen alusión a este evento. Situado entre Baiona y Vigo, se encuentra el término municipal de Nigrán, enclavado en el hermoso Valle del Miñor. Sus miradores naturales permiten disfrutar de este llamativo paisaje, donde el verdor del valle se combina con la belleza de sus playas. Entre las construcciones de tipo religioso, cabe destacar el Templo Votivo del Mar, en Panchón. Fue construido en 1937 por el arquitecto Antonio Palacios. Su peculiar estilo dota al conjunto de un encanto especial. Próximo a este se encuentra el arco visigótico, que perteneció a la antigua iglesia parroquial. Data del siglo VII y fue descubierto en el año 1926. Hoy es testimonio del antiguo pasado del lugar. Gracias a sus inmensos arenales y excelentes playas, se ha experimentado un importante auge del turismo en toda la zona, destacando por su longitud y belleza las playas de Patos y Playa América, distinguidas con la bandera azul de la Comunidad Europea. Por todo ello, el Valle del Miñor está considerado como una de las zonas turísticas más importantes de Galicia. Vigo.